Buenos días chicos, somos el equipo 7 y hoy hablaremos sobre las anomalías de la placenta. La placenta. La placenta es una estructura que se forma dentro del útero. Esto pues es durante lo que es el embarazo. La placenta es un elemento fundamental en el embarazo, ya que pues esta aporta mucho a lo que es la vida intrauterina del feto. Pero pues en sí, ¿qué es la placenta? Bueno, Raldus Columbus dice que la placenta, o más bien la palabra placenta, se deriva de una palabra con origen latín, que significa pastel circular. Esto pues obviamente haciendo referencia a lo que es la misma forma de la placenta. En cambio, Mossman define la placenta como la porción de membranas fetales que se encuentran unidas a las mucosas uterinas. Básicamente, la placenta es la que se encarga de mantener vivo al feto, pues proporciona muchísimos beneficios a lo que es la vida intrauterina del feto. Bueno, en cuanto a lo que es la fisiología de la placenta, como dije anteriormente, la placenta tiene, bueno, más bien brinda muchos beneficios al feto. Uno de ellos es la oxigenación. Lo que hace la placenta es que oxigena, es decir, transporta oxígeno al feto. Otro de los beneficios que tiene es que nutre, o más bien esas son funciones, ¿verdad?, de la placenta. Nutre, la placenta transporta nutrientes al feto, nutrientes que pues son indispensables para el mismo desarrollo fetal. Por ejemplo, el agua, que pues esta ayuda a lo que es la presión osmótica. También transporta electrolitos como el sodio, que actúan en difusión pasiva. Transporta iones como lo que es el yodo, el hierro, el calcio. En especial el calcio, repercute más notablemente en la madre, ya que pues incluso, bueno, hemos visto como algunas mujeres después de estar embarazadas o durante el mismo embarazo pierden lo que son piezas dentales o incluso sus mismos huesos pierden fuerza. Esto se debe a que durante el embarazo la mayoría del calcio fue transferido al feto para pues formar los huesitos del bebé. También transporta lo que son aminoácidos, en sí las proteínas. Durante el embarazo vemos que estos se encuentran en mayor cantidad en el feto que en la madre. La placenta también transporta lípidos y vitaminas. ¿Qué vitaminas? Bueno, vitaminas como la vitamina C, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, vitamina B y la vitamina B12. Bueno, en cuanto a las barreras placentarias, estas barreras lo que hacen es que se encargan de separar la circulación sanguínea fetal de la circulación sanguínea maternal. Y por último, tenemos que la placenta controla todo lo que es la transferencia placentaria y se encarga de que exista en sí un equilibrio. El desarrollo de la placenta humana. Bueno, la placenta humana está compuesta por lo que son los trofoblastos. Estos algunos tienden a aparecer antes. El trofoblasto que empieza a formarse en etapas tempranas de lo que es el embarazo, pues se encarga de lo que es la aportación de sustancias nutritivas al embrión. Las vellosidades coriónicas son proyecciones minúsculas de tejido de la placenta que contienen el mismo material genético que el feto. Las vellosidades coriónicas, son esas pequeñas deditos o ramitas que se ven en la imagen. Este, y pues algunas veces se toman muestras de estas vellosidades. En cambio, lo que son los cotiledones placentarios, bueno, estas son los segmentos, por así decirlo, que se ven en la superficie de la cara materna de lo que es la placenta.
Lo vemos mucho en lo que son las imágenes. Bueno, si ustedes buscan imágenes de la placenta, van a encontrar como esos pequeños, bolitas o así. Esos son lo que son los cotiledones placentarios. ¿Cómo podemos identificar una placenta normal? Bueno, la placenta normal llega a pesar 470 gramos, mide 22 centímetros de diámetro aproximadamente, puede ser un poquito menos, un poco más. Tengo entendido que son de 15 a 25 centímetros, pero pues para dejarlo como en un rango medio es el 22 centímetros. Tiene una forma redonda y ovalada, mide 2.5 de espesor y pues está formada por un disco placentario, membranas extraplacentarias y un cordón umbilical con 3 vasos sanguíneos. Como se ve en la imagen, el cordón umbilical cuenta con una vena y con 2 arterias, que esto pues permite lo que es la circulación fetal a través del cordón umbilical. En cuanto a la forma y tamaño de una placenta anormal, tenemos que una placenta normal presenta lo que son discos separados. Estos pues suelen ser casi del mismo tamaño. Tenemos lo que es la placenta bilobulada. ¿Qué es una placenta bilobulada? Bueno, una placenta bilobulada, la placenta tiene lóbulos. Por lo regular es solamente uno. Pero una placenta bilobulada, como su palabra lo dice, tiene 2 lóbulos. Una placenta multilobulada tiene 3 lóbulos. En caso de lo que son los lóbulos susenturiatos, estos son más que nada como lóbulos accesorios que se encuentran igual mismo en la placenta. Seguimos con la placenta extracoriónica, que aquí lo normal sería que la placa coriónica se extienda hasta la periferia de la placenta y que tenga un diámetro similar al de la placa basal. La placa coriónica es como la cara fetal o la cara que va a dar hacia el feto, y la placa basal es la parte que va a dar hacia la madre o hacia el útero. Lo que pasa cuando una placenta extracoriónica es que la placa coriónica no se va a extender hasta la periferia y va a ser más pequeña que la placa basal. Hay 2 tipos de placentación extracoriónica, que es la circunmarginada y la circunvalada. La circunmarginada yace fibrina y una hemorragia antigua entre la placenta y el amnios corión que la cubre. En la circunvalada, el corión periférico va a constituir un borde circular de color blanco, grisáceo, opaco y grueso, que va a formar el doble pliegue de corión y amnios. Aquí está la placenta circunvalada, que es el que ahí alrededor se le ve como el doble pliegue del que habla, de corión y amnios. Y en la circunmarginada no está ese repliegue que se ve aquí en la circunvalada, está como que más plano. Seguimos con la placenta previa, que esta es la ubicación de la placenta cuando está encima del orificio interno del útero. Se asocia más con el aumento del parto prematuro y la mortalidad perinatal, y se va a clasificar en 4. La placenta completa es cuando la placenta va a cubrir completamente el orificio interno del útero. Cuando es placenta previa parcial, es cuando la placenta va a cubrir solamente una parte del orificio, pero no la va a cubrir totalmente. Marginal va a referir a cuando el borde de la placenta esté a 2 centímetros del orificio interno uterino, o que esté muy cerca, pero que no llegue a tapar completamente el orificio. Y por último, la placenta baja, o bueno, la placenta previa baja, va a ser cuando se extienda la placenta desde el segmento uterino inferior y pues no va a llegar hasta el orificio interno uterino. Acerca de los antecedentes históricos de la placenta previa, la primera descripción de esta se le atribuye a Portal en 1683, pero fue hasta 1709 cuando Schächer fue el primero en demostrarlo en un cadáver, la situación de esta placenta con
con inserción anómala en el útero. Y en la clasificación tuvo origen en el siglo XIX. Esto fue cuando los médicos de esa época palpaban el borde inferior de la placenta a través del orificio cervical. Su panorama actual a nivel mundial, solo se ha reportado que el sangrado asociado a placenta previa es causa del 2.3% de la mortalidad perinatal. Los signos y síntomas. El signo inicial o el principal de la placenta previa va a ser la hemorragia indolora en el tercer trimestre del embarazo. Y también sangrado intraoperatorio de 2.000 a 5.000 mililitros. La fisiología y fisiopatología, bueno, aquí la implantación baja de la placenta pues va a romper completamente con la relación que hay normal en el útero y la placenta, y cuando se pierde esta relación pues origina la hemorragia y hay una mayor vulnerabilidad para el útero hacia un trauma o una infección, hay daño endometrial y hay alteraciones durante la cicatrización uterina. En sus factores de riesgo se puede dar porque tuvo tratamientos de infertilidad, hubo alguna cesárea previa, la edad de la madre es muy avanzada, tabaquismo y consumo de cocaína. En sus estudios de laboratorio hay ultrasonido abdominal en pacientes con antecedentes de cesárea previa, ultrasonográfico y una ecografía transvaginal. Esta imagen que se puede ver aquí es una ecografía transvaginal de una placenta previa. Sobre el tratamiento, bueno, se trata con corticosteroides prenatales y no se recomienda el uso de tocolíticos, pero cuando se va a utilizar es 48 horas en pacientes solamente con amenaza de parto pretérmino y con un diagnóstico de placenta previa. Entre los corticosteroides que se recomiendan está la dexametasona, con efectos adversos de hipertensión, úlcera peptídica, insomnio, hiperglucemia, acné, retraso en cicatrización. El fosfato sódico de betametasona es como el que más está presente en las literaturas que pude rescatar y tiene como efectos adversos de irritación gástrica, osteoporosis, hipertensión arterial y una úlcera peptídica. El metotrexano sódico con efectos adversos de anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, perforación gastrointestinal, insuficiencia hepática y renal. Y por último el nifedipino, que sus efectos adversos son náusea, mareo, cefalea, estreñimiento, hipotensión arterial. Ok, estas son complicaciones de la placenta previa, pero además se une con este tema. Aquí la placenta puede estar adherida de manera anómala a la pared uterina, que es cuando se llama acreta, increta y percreta. En la imagen se puede ver la implantación placentaria normal para irnos guiando. En la placenta acreta va a ser cuando el tejido placentario se extienda hasta la capa superficial del miometrio, como por la orilla del límite, por decirlo así. La incidencia es de 1 de cada 533 partos y este va a aumentar cuando la paciente tiene antecedentes de parto por cesárea. La placenta increta es cuando se extiende a un nivel más profundo ya del miometrio, ya abarca un poquito la mitad. Y la placenta percreta es cuando ya atraviesa completamente el miometrio hasta que llega hasta la serosa y en ocasiones puede llegar hasta órganos adyacentes como la vejiga. Para el diagnóstico de esta placenta acreta, increta y percreta se usa una ultrasonografía. Esta es una imagen ultrasonográfica de acretismo placentario, donde se presentan lagunas placentarias y pérdida de la zona de interfase. Esta lista de signos ultrasonográficos son los que se presentan en un acretismo placentario. Ok, y de esta lista está la pérdida de la zona de interfase, que es lo que está presente en la figura 3.
Esta es pérdida del plano hipoecoico retroplacentario. Las lagunas placentarias, que a menudo contienen flujo turbulento, que se puede ver por la escala de grises que está presente también en la imagen, que son como estas bolitas de color negro que están indicando las flechitas de las manos. Esas son las lagunas placentarias. La interrupción de la pared vesical, que es la pérdida de la pared vesical. El adelgazamiento miometrial refiere a cuando el grosor del miometrio retroplacentario es menor a 1 milímetro o es indetectable. Las masas focales exofíticas es cuando el tejido placentario atraviesa la serosa uterina y se extiende más allá de esta. Y los flujos en lagos placentarios se puede dividir en dos. El difuso, que es cuando muestra canales vasculares difusamente dilatados y dispersos por toda la placenta. Y el focal, cuando muestra estos lagos vasculares irregulares y sonolucentes en flujos turbulentos distribuidos regional o focalmente dentro del área de la placenta. Es la figura 4 que se presenta en la diapositiva. La vascularidad subplacentaria, hay aumento de la señal Doppler. Esta señal de Doppler muestra la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos. La anterior, la de flujos en lagos placentarios, y esta, la vascularidad subplacentaria, son el modo de ultrasonido es Doppler color, que es eso que les menciono, que es muestra la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos. Por último está la hipervascularidad uterovesical, y aquí hay un aumento de esta señal Doppler entre el miometrio y la pared posterior de la vejiga. También se incluyen los vasos que se extienden desde la placenta a través del miometrio y más allá de la serosa uterina, que lleva hasta la vejiga u otros órganos. Por último, para las pacientes que tengan esta complicación de placenta acreta, increta, hipercreta, se recomienda como tratamiento realizar una cesárea histerectomía. Esto es un procedimiento que consiste en la extirpación del útero en el curso de una operación cesárea después de concluir la extracción abdominal del feto. Hablaremos también sobre las alteraciones circulatorias. En términos funcionales, las alteraciones de la perfunción placentaria se agrupan en dos: en aquellas en las que se altera la circulación materna hacia el espacio intervelloso o dentro del mismo, y en aquellas con alteraciones de la circulación fetal a través de las vellosidades. Estas lesiones a menudo se identifican en una placenta madura normal. Si bien pueden limitar la irrigación placentaria máxima, la reserva funcional placentaria previene el daño en la mayor parte de los casos. Se calcula que es posible perder hasta un 30% de las vellosidades placentarias sin efectos nocivos para el feto. Las lesiones placentarias que provocan una perfunción anormal se observan frecuentemente a simple vista o en la ecografía, en tanto a que las lesiones más pequeñas se observan solo en un examen microscópico. En la ecografía, muchas de estas lesiones, como el depósito subcoriónico de fibrina, el depósito perivelloso de fibrina y la trombosis intervellosa, aparecen como zonas ecluidas focales en el interior de la placenta. Es importante señalar que en ausencia de complicaciones maternas o fetales, las zonas eclusidas placentarias se consideran hallazgos fortuitos. También veremos las alteraciones de la circulación materna. Número 1, tenemos depósito subcoriónico de fibrina. Lo ocasiona la circulación depósito posterior de fibrina. La estasis sanguínea se presenta de manera específica en el área subcoriónica y las lesiones que se forman suelen observarse como placas firmes de color amarillo o blanco en la superficie fetal. Como número 2 tenemos depósito perivelloso de fibrina. La estasis de sangre materna alrededor de una vellosidad tiene como resultado el depósito de fibrina, que reduce la oxigenación vellosa
y provoca necrosis del sincitiofibroso. Esto dentro de determinados límites, estos nódulos placentarios de color amarillo blancuzco, que son pequeños pero se observan a simple vista, se consideran parte normal del envejecimiento placentario. Como tercer número tenemos infarto del piso materno. Esta variante externa del depósito perivelloso de fibrina es una capa densa de fibrinoide en el interior de la placa basal placentaria y se denomina de manera errónea infarto. La lesión tiene como una superficie gruesa, blanca, firme y corrugada que impide la circulación normal de la sangre materna al espacio intervelloso. Como número 4 tenemos trombosis intervellosos. Se trata de una acumulación de sangre materna coagulada que normalmente se encuentra en el espacio intervelloso mezclada con la sangre fetal proveniente de una vellosidad rota. A simple vista, estas acumulaciones de forma redonda u ovalada son tamaño variable y miden hasta unos varios centímetros. Número 5 tenemos infartos. Las vellosidades coriónicas reciben oxígeno solo de la circulación materna que llega al espacio intervelloso. Cualquier enfermedad uteroplacentaria que disminuye u obstruye esta irrigación provoca el infarto de una vellosidad. Esta lesión es frecuente en las placentas maduras y es benigna siempre y cuando su número sea limitado. Como número 6 tenemos hematoma. Algunas veces la unidad madre, placenta y feto produce distintos tipos de hematoma, como sería número 1 el hematoma retroplacentario, que este es entre la placenta y su decidua adyacente. Número 2 tenemos hematoma marginal, que es entre el corión y la decidua en la periferia placentaria, que se conoce en términos clínicos como hemorragia subcoriónica. Número 3 tenemos trombosis subcoriónica, también conocida como la mola de Breus, o a lo largo del lecho del espacio intervelloso y por debajo de la placa coriónica. Y número 4 tenemos hematoma subamniótico, que se origina en los vasos fetales y se encuentra por debajo del amnios, pero por arriba de la placa coriónica. También tenemos las alteraciones de la circulación fetal. Estas lesiones placentarias originadas por alteraciones de la circulación fetal son dos, que son las vasculopatía trombótica fetal. La sangre fetal desoxigenada fluye de ambas arterias umbilicales de las arterias en el interior de la placa coriónica que divide y envía ramas por fuera de la superficie placentaria. Estas finalmente irrigan a cada vellosidad troncal y su trombosis obstruye la circulación fetal. Distal a la obstrucción, las proporciones dañadas de las vellosidades se infartan y pierden su función. Como segundo lugar tenemos hematoma subamniótico. Estos hematomas se encuentran en la placenta y en el amnios. Por lo general, constituyen episodios agudos durante la tercera fase del trabajo de parto, cuando la tracción del cordón rompe un vaso cerca de la inserción del mismo. Las lesiones crónicas causan hemorragia fetomaterna o restricción del crecimiento fetal. También se confunden con otras tumoraciones placentarias como corioangioma, que se describe más adelante. En la mayor parte de los casos, el estudio con Doppler muchas muestran ausencia de circulación interna, lo que permite distinguir el hematoma de otras tumoraciones placentarias. Como último, vemos la calcificación placentaria. Muchas veces se depositan sales de calcio en la placenta y son más frecuentes en la placa basal. La calcificación se acumula con el avance de la gestación y tiene cierta relación con la nuliparidad, el tabaquismo, el estado socioeconómico más alto y el aumento de la concentración sérica del calcio de la madre.
Las calcificaciones se observan fácilmente en la ecografía. Granum creó una escala de 0 a 3 que refleja el incremento de las calcificaciones. Sin embargo, este criterio de calcificación no pronostica el resultado neonatal. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los tumores placentarios y también se le conoce como enfermedad trofoblástica gestacional, que se desarrollan a partir del lugar de implantación de la placenta y siempre se produce tras un embarazo. Bueno, aquí más que nada es una interrupción voluntaria del embarazo o un aborto espontáneo. Seguimos con el coriangioma, que estos tumores benignos tienen componentes similares a los vasos sanguíneos, y el estroma de las vellosidades coriónicas. También estos tumores placentarios ocurren con una incidencia de aproximadamente 1%. Bueno, son pequeños, generalmente asintomáticos. Los tumores grandes por lo regular son los que miden 4 centímetros y crean una derivación arteriovenosa, que esto es dentro de la placenta. Puede causar también insuficiencia cardíaca de alto gasto, hidropesia y hasta puede llegar a una muerte fetal. Los tumores metastásicos, las células tumorales por lo general están limitadas dentro del espacio intervelloso. Como resultado, las metastasis al feto son poco frecuentes, pero se observan con mayor frecuencia con el melanoma. Los tumores malignos maternos raramente hacen metástasis en la placenta. De los que sí lo hacen son los melanomas, como ya les había comentado, es el que se observa con mayor frecuencia y tienen un 33%, al igual que las leucemias y los linfomas, y los cánceres de mama son los más comunes. En su epidemiología se estima que la mola hidatiforme es la forma más común de la enfermedad trofoblástica gestacional y corresponde aproximadamente a un 80%, a diferencia de la rara incidencia del coriocarcinoma, con un estimado de 1 en 20.000 a 40.000 embarazos. Aquí aproximadamente el 50% de los casos de coriocarcinomas surgen de un embarazo molar, el 25% de abortos involuntarios o embarazos ectópicos y el otro 25% del término o pretérmino del embarazo. En su fisiología y fisiopatología tenemos que la placenta tiene dos funciones principales. La primera es la que actúa como un órgano de transferencia para productos metabólicos. La segunda es la que produce o metaboliza las hormonas y enzimas necesarias para un mantenimiento del embarazo. Aquí más que nada actúa como pulmón, tubo digestivo, riñón y un complejo de glándulas sin conductos para el feto. Aquí la placenta es la que obtiene la mayor parte, sino la totalidad de su nutrición de la sangre materna. Sus signos y síntomas tenemos como primero el sangrado vaginal en el primer trimestre de gestación, que se debe a la separación del tejido anómalo de la pared uterina, el aumento del tamaño uterino, que es debido al volumen del tejido trofoblástico y a la retención de coágulos, el dolor o sensación de presión en la pelvis, los quistes tecalotécnicos, la anemia, que la anemia es en función de la hemorragia, la hiperemesis gravídica, que ahorita en la actualidad es poco frecuente por el hecho del diagnóstico precoz de la enfermedad, el hipertiroidismo, la preeclampsia, que la preeclampsia es antes de la semana 20 de la gestación, y por último la insuficiencia respiratoria aguda, que es muy rara, pero se produce por embolización de los vasos sanguíneos pulmonares con un material trofoblástico desprendido. En sus estudios de laboratorio y gabinete consideran que en ocasiones de gestaciones normales, más o menos a los 90 días pueden alcanzar hasta 200.000 hasta 500.000 en gestaciones múltiples. En el estudio se le puede hacer una ultrasonografía, que es la imagen en panal de abeja, generalmente ausencia de partes fetales. Bueno, aquí en los estudios de laboratorio, más que nada en casos de alto riesgo, se solicita el TAC, que es la tomografía axial computarizada de tórax, o la resonancia magnética nuclear, que más que nada se hace de cerebro, tórax y abdomen. Tratamiento. Dado los falsos positivos, la quimioterapia o la cirugía inmediata se debe de evitar, ya que el paciente debe ser controlado a lo largo del plazo con gonadotropina coriónica humana y así evitar el embarazo. Puede ser quimioterapia, histerectomía seguida de quimioterapias, quimioterapia seguida de histerectomías. Bueno, aquí en la última es si el cáncer persiste después de la quimioterapia. Bueno, nada más como opinión, es importante individualizar el tratamiento de cada mujer con una neoplasia trofoblástica gestacional, basándose en los factores de riesgo y toxicidad de los medicamentos, para así tener una mayor tasa de curación.
Después proseguimos con el tema de las anomalías de las membranas. Generalmente el líquido amniótico se produce algunas veces de una manera continua, ya que después de las 16 semanas de gestación, este depende de la producción de orina fetal. Asimismo, este protege contra la infección, como también el traumatismo fetal y la comprensión del cordón umbilical. La expulsión de líquido a través de las membranas fetales, la piel y el cordón umbilical, de la producción de saliva fetal y las secreciones pulmonales fetales también contribuyen a la producción de líquido amniótico. También permite los movimientos y la respiración fetal, que a su vez permiten el desarrollo pulmonar, torácico y óseo del feto. Proseguimos con la epidemiología. La rotura prematura de las membranas normalmente en la población corresponde a los embarazos del término el 8%, en embarazos pretérmino el 3% y en embarazos del segundo trimestre previos a la viabilidad fetal el 1%. Después proseguimos con los factores de riesgo. En el primer lugar tenemos la rotura prematura de las membranas en embarazos anteriores. En esta es la mayor parte de los embarazos pretérminos, ya que se encuentra la repetición de 13% comparado con un riesgo de 4.1% en la falta de dichos antecedentes, como también en algunas publicaciones la tasa de repetición alcanza el 3%. Después, en la infección del tracto genital inferior, la frecuencia de rotura prematura de membranas es mayor en mujeres con infecciones del tracto genital, pues en particular la presencia de vaginosis bacteriana, y pues los gérmenes habitualmente habitan en el tracto genital inferior, que pues tienen la capacidad de producir fosfolipasa, quien es la que estimula la síntesis de prostaglandinas y es la responsable de generar contracciones uterinas. Después proseguimos con las hemorragias de la primera y segunda mitad del embarazo. Estas están asociadas porque van aumentando el riesgo de la rotura prematura de las membranas en un porcentaje de 3 a 7 veces. Después proseguimos con el tabaquismo, que este es el riesgo de la rotura prematura de las membranas en fumadores de 3 a 4 veces mayor que en las que no fuman. Continuamos con la fisiopatología. Gracias a los estudios microscópicos de membranas ovulares, lograron definir una zona morfológica alternada extrema. Esta se caracteriza por un engrosamiento de la capa compacta fibroblástica, esponjosa y reticular. También se ve reflejada la desorganización del colágeno, edema y depósito material fibrinoide, con un adelgazamiento en la capa trofoblástica y decidua. También determinaron que en esta zona ocurrían fenómenos de apoptosis en epitelio amniótico, degradación de la fracción ribomasal. Es probable que diferentes agentes activen diversos mecanismos que causen esta alteración morfológica, favoreciendo la formación de un sitio de rotura a nivel supracervical antes del inicio del trabajo de parto. Después continuamos con los signos y síntomas. Algunos de estos síntomas pueden ser levemente distintos en cada embarazo. Estos pueden incluir chorro líquido repentino que sale de la vagina. También puede sentir sensación de humedad en su ropa interior o en la vagina. También puede sentir algún escape líquido de su vagina. Y pues otros síntomas que pueden tener es la presencia de fiebre, flujo vaginal abundante o fétido, dolor abdominal y taquicardia fetal, especialmente si no tiene proporción con temperatura materna, sugiere una infección intraamniótica. Pues estos síntomas de este problema de salud pueden ser similares a otras afecciones. Después continuamos con los estudios de laboratorio y de gabinete. El diagnóstico diferencial de la ruptura prematura de las membranas son la incontinencia urinaria, el aumento de las secreciones vaginales durante el embarazo, el aumento de las secreciones del cuello del útero y los fluidos exógenos. Como el primer estudio de laboratorio tenemos la prueba de nitracina. En esta prueba se utiliza el pH para distinguir el líquido amniótico de la orina y las secreciones vaginales. El líquido amniótico es alcalino y tiene un pH superior a 7.1. Las secreciones vaginales tienen un pH más o menos de 4.5 a 6 y la orina tiene un pH menor a 6. Después continuamos con la prueba de lecho. En esta prueba se utiliza para distinguir el líquido amniótico de otros fluidos.
También esta prueba se considera más indicativa para la ruptura de la bolsa amniótica que la prueba de nitracina, pero al igual que cualquier otra prueba no es fiable al 100%. Después continuamos con la ecografía. En la última prueba, la ecografía puede resultar útil para estudiar la posibilidad de la ruptura de la bolsa amniótica. Si en la ecografía se observa que el líquido amniótico abundante alrededor del feto, hay que poner en entredicho el diagnóstico de ruptura prematura de la membrana. Bueno, pues cuando no está clara la exploración física en la ruptura de la bolsa amniótica, puede diagnosticarse como una manera indudable mediante la secreción transabdominal de un colorante, que pues en este caso el colorante es un azul índigo y pues es guiada por una ecografía y la posterior observación para comprobar si sale pues el líquido azul. En el siguiente cuadro les diré algunas causas de falsos positivos y de falsos negativos en la prueba de nitracina. Primero, en los falsos positivos son la orina básica, el semen, el moco cervical, contaminación sanguínea, algunas soluciones antisépticas y por último vaginitis, que pues en especial son las tricomonas. Y en los falsos negativos, que es la ruptura prematura de las membranas remotas sin líquido residual y la pérdida mínima de líquido amniótico. Después proseguimos con el tratamiento. Los factores que hay que tener en cuenta en el tratamiento de la paciente son la edad de gestación en el momento de la ruptura, la valoración del bienestar fetal, la presencia de contracciones uterinas, la cantidad de líquido amniótico alrededor del feto y el grado de madurez fetal. Hay que evaluar estos factores de tratamiento junto con la anamnesis para obtener información pertinente al diagnóstico y la estrategia terapéutica. Primero tenemos la exploración física. Esta consiste en la palpación del útero para detectar hipersensibilidad y la mediación de la altura del fondo del útero para determinar la edad de gestación y la situación fetal. Debido al riesgo de infección, el tacto vaginal debe ser mínimo y lo mejor es evitarlo hasta que la paciente tenga contracciones verdaderas o esté planificando el nacimiento inminente. Después continuamos con la ruptura prematura de la bolsa amniótica a término. El parto debe inducirse en el momento de la presentación, pues generalmente para reducir el riesgo. Cuando se toma la decisión de proceder al parto, hay que administrar prolafixis para la infección basándose en los resultados de cultivos anteriores o los factores de riesgo. Después continuamos con la ruptura prematura de la bolsa amniótica antes de término. El tiempo transcurrido entre la ruptura prematura de la membrana y el parto se denomina periodo de latencia y está inversamente relacionado con la edad de gestación. También parece que cuanto más grave sea el oligodraminos, mayor será el riesgo de infección y en consecuencia la latencia es menor. A continuación les explicaré sobre la tabla del tratamiento de la ruptura prematura de la bolsa amniótica cronológicamente. A término, que es en la semana 37 o más, se procede al parto normalmente mediante inducción. Si el parto no se produce espontáneamente poco después de la ruptura prematura de las membranas, se recomienda profilaxis, que es para la infección por estreptococo del grupo B. Después continuamos con prematuro tardío, que es de la semana 34 a las 36 completas, igual que cuando sucede a término. Esta se considera como corticosteroides si no se han administrado previamente. Después con la de antes de término, que es a la semana 32 y 33 completas. Produce una conducta expectante a menos que la madurez pulmonar fetal esté demostrada. Está indicada la profilaxis contra el estreptococo del grupo B. Se recomienda una sola dosis de corticosteroides. Recomienda antibióticos para prolongar la latencia si no existen contraindicaciones. Después, con la antes de término, que es a las 24 o 31 semanas completas. Primero tenemos la conducta expectante. Después está indicada la profilaxis contra el Streptococcus B. Los relajantes uterinos no han demostrado beneficio. El sulfato de magnesio para neuroprotección fetal
si se piensa que el nacimiento es inminente, y se recomiendan antibióticos para prolongar la latencia si no existen contraindicaciones. Y por último, menos de la semana 24. Esta pues es orientación del paciente. También tenemos conducta expectante o inducción del parto. Y por último, la profilaxis contra el Streptococcus del grupo B, la administración de relajantes uterinos, sulfato de magnesio para la neuroprotección y corticosteroides no se recomiendan antes de la vialidad. Bueno chicos, ahora es el turno de hablar sobre las anomalías del cordón umbilical. El cordón umbilical se desarrolla en relación estrecha con los amnios. Este desempeña una función vital, pero por desgracia, este puede enredarse, comprimirse e incluso ocluirse. Bueno chicos, iniciemos hablando sobre la longitud de los cordones umbilicales. Estos suelen medir entre 50 y 60 centímetros, pero la literatura también menciona que pueden medir entre 40 y 70 centímetros, Lo que es muy poco frecuente son los cordones que miden menos de 32 centímetros o incluso más de 100 centímetros. Los cordones cortos suelen estar acompañados de un retraso fetal, malformaciones congénitas, sufrimiento durante el parto y un riesgo de 2 veces mayor de muerte. Mientras que su contraparte, los cordones excesivamente largos, tienen más probabilidad de enredarse, de prolapsarse y una mayor frecuencia de anomalías fetales, acidemia y muerte. Anomalías en la espiral umbilical. Por lo general, los vasos umbilicales forman una espiral siniestra, es decir, hacia la izquierda a lo largo del cordón. En estas espirales se pueden observar dos anomalías relacionadas con el índice de espiral umbilical, la primera sería la hipoespiral, que es un número reducido de giros. Esta es muy relacionada con la muerte fetal, mientras que la hiperespiral, que es un número elevado de giros, esta es relacionada con un retraso del crecimiento y una acidosis fetal durante el parto. Ambas anomalías se han asociado o mencionado en casos de fetos con trisomía y con una sola arteria umbilical. Anomalías en el número de vasos sanguíneos. En ocasiones se altera la disposición habitual de dos arterias de paredes gruesas y una vena umbilical delgada pero más grande. La anomalía más frecuente que es una sola arteria umbilical o única arteria umbilical, o también conocida también como arteria umbilical única, tiene una frecuencia aproximada del 0.63% de cada recién nacido vivo y un 1.92% en muertes perinatales y un 3% en gemelas. La aparición de esta anomalía obliga a que se considere la posibilidad de una ecografía dirigida y quizás una ecografía fetal. Las anomalías que se describen con frecuencia en la arteria umbilical única son las anomalías cardiovasculares y geniturinarias. En algunos estudios se ha asociado que esta arteria única se asocia al retraso del crecimiento intrauterino, pero no en todos los casos se asocia realmente. Una anomalía rara es la arteria umbilical fusionada con luz de partida. Esta aparece cuando dos arterias no se separan durante el desarrollo embrionario. La luz común se extiende en ocasiones por todo el cordón, pero cuando es parcial casi siempre se observa en el sitio de la inserción placentaria. Esta es acompañada con mayor frecuencia de inserción marginal o velamentosa del cordón, pero sin anomalías fetales congénitas. El cordón umbilical con 4 vasos. La inspección cuidadosa puede revelar un remanente venoso. Estos son raros y su vínculo con algún aumento del riesgo de anomalías congénitas no está bien definido. Anostomiosis de Hirtle. Conexión entre las dos arterias umbilicales, se observan 3 centímetros de cordón adyacentes a su sitio de inserción en la placenta. Funge como un sistema para equilibrar la presión de las arterias umbilicales. Como consecuencia, la redistribución de gradientes de presión y flujo sanguíneo mejoran el riego placentario. En la imagen se puede observar una muestra macroscópica de la placenta y el cordón umbilical. Después del aislamiento de las arterias umbilicales, que son las que están indicadas ahí con las anillas amarillas, que se ven estiraditas, bueno, esas son las arterias umbilicales, se pueden ver la anastomiosis de Hirtle, que es indicada con una tira o una anilla azul. Inserción del cordón umbilical. El cordón normalmente se inserta en el centro del disco placentario, pero también se puede insertar en forma excéntrica, marginal o velamentosa.
Las dos últimas tienen gran importancia clínica, ya que durante el trabajo del parto y debido a este, el cordón puede ser arrancado. Inserción marginal, también conocida como placenta de Biltort, suele insertarse en el centro de la cara fetal de la placenta o cerca del mismo. No presenta gran importancia clínica más allá de un poco o una baja evolución durante el alumbramiento. Algunas veces también se provoca que se jale y se arranque el cordón umbilical durante el alumbramiento de la placenta. La inserción furcada se observa muy pocas veces. El sitio de inserción es normal, pero los vasos umbilicales pierden su gelatina de Wharton. Como resultado, se encuentran cubiertos solo por una capa de amnios y son propensos a la compresión, torcimiento y la trombosis. Inserción velamentosa. Los vasos umbilicales se extienden en el interior de las membranas a cierta distancia del margen placentario, al que llegan rodeados solo por un pliegue de amnios. Como resultado, los vasos son propensos a la compresión que genera la hipoperfusión fetal y la acidemia. Vasa previa. Esta es la variación especialmente más peligrosa de la inserción velamentosa, donde los vasos dentro de las membranas yacen sobre el orificio cervical. Aquí existe la posibilidad de que los vasos se interpongan entre el cuello uterino y la presentación fetal, por lo tanto, puede comprimir o incluso lacerar, arrancar y provocar la exaginación fetal rápida. Antecedente histórico. Nilsson y sus colaboradores en 1990 fueron los primeros en reportar un caso de diagnóstico a anteparto del BP mediante la ecografía transvaginal y Doppler a color, que luego se confirmó mediante la anatomía patológica. El panorama actual a nivel mundial es que su prevalencia es de aproximadamente de 1 de cada 2.500 o 5.000 partos. La tasa de mortalidad fetal puede acercarse al 60% si la base previa no se diagnostica antes del nacimiento. Diagnóstico. Este se sospecha por los resultados de una ecografía prenatal de rutina en donde el patrón de la frecuencia fetal, comúnmente sinusoidal, suele ser no reactivo. Se pueden ver los vasos de las membranas que pasan directamente sobre cerca del orificio cervical intrauterino. Signos y síntomas. La presentación clásica de la basa previa es un sangrado vaginal sin dolor, rotura de membranas y bradicardia fetal. Los factores de riesgo. Algunos de los factores de riesgo de la basa previa son las placentas bilobuladas, subsecturiatas y así como la placenta previa del segundo trimestre con o sin migración al uterino. El diagnóstico diferencial es a partir de un ecográfico de placenta previa. Esto incluye el asa libre del cordón, sinus vascular placentario marginal, banda amniótica y despegamiento de membranas, aunque el uso del Doppler de color también ayuda a establecer un diagnóstico diferencial en estos casos. En cuanto al tratamiento, por lo general siempre se suele sugerir la cesárea electiva, ya que este es el tratamiento que se indica generalmente a las 35 y 38 semanas del embarazo, o incluso antes, si se ha adecuado la madurez pulmonar del feto. Algunos autores proponen el ingreso del gestante en la semana 32 de embarazo, administrando corticoides para acelerar la maduración pulmonar del feto. El estándar para la inducción de la madurez pulmonar en fetos con riesgo de nacer prematuramente es la administración de 12 miligramos de betometasona acetato fosfato por 2 veces espaciada cada 24 horas. Y también algunos autores consideran que es adecuado realizar el parto vaginal, pero con el quirófano preparado por si hubiese la necesidad de realizar alguna cesárea urgente. Anomalías en el cordón umbilical que impiden el flujo sanguíneo. Diversas anomalías, tanto mecánicas como vasculares, impiden la circulación sanguínea del cordón umbilical al feto o viceversa, y algunas a veces lo pueden llegar a dañar. Iniciemos con los nudos. Los nudos verdaderos se producen por el movimiento del feto y se observa cerca del 1% de nacimientos. Son muy frecuentes y sobre todo muy peligrosos en los gemelos monoamióticos. Y bueno, continuando con los nudos falsos, estos carecen de gran importancia clínica, ya que su aspecto es el de una protuberancia que sale de las superficies del cordón umbilical. Se trata de redundancias focales de un vaso o gelatina de Wharton. Estenosis, reducción focal del diámetro o por lo general cerca de la inserción del cordón en el feto. Este se caracteriza por la ausencia de gelatina de Wharton, obliteración de los vasos del cordón en el segmento derecho,
estrecha, y en la mayor parte de los vasos hay muerte fetal. Presentación funicular, caso en el que el cordón umbilical hace presencia durante el trabajo de parto, presentando anomalías en la frecuencia fetal y un prolapso manifiesto u oculto del cordón, lo que obliga a realizar una cesárea. Asas del cordón umbilical, producidas por el espiral alrededor de diversas partes fetales durante los movimientos. En el avance del parto, las contracciones pueden comprimir los vasos del cordón, produciendo desaceleraciones de frecuencias cardíacas fetales. La presencia del asa en el cuello del feto puede presentar desaceleraciones de frecuencia cardíaca en una intensidad moderada o incluso intensa, además de una manifestación de la disminución del pH umbilical. Continuamos con la varice de la vena umbilical. Esta constituye una dilatación focal acentuada en la porción intraamniótica o intraabdominal fetal de la vena umbilical. Están acompañadas de una mayor frecuencia de otras anomalías estructurales fetales y aneuploidia. Presenta complicaciones como ruptura o trombosis, compresión de arteria umbilical e insuficiencia cardíaca fetal por mayor precarga. Las trombosis del vaso del cordón umbilical, estos son acontecimientos intrauterinos. Existen de tres tipos, es de tipo venoso y arterial, o es de tipo arterial. Esto es frecuente a la trombosis venosas. Las arteriales tienen una morbimortalidad peritoneal mayor y se acompaña del retraso del crecimiento fetal, acidosis fetal y muerte fetal. Aneurisma de la arteria umbilical. Se forma cerca de la inserción placentaria del cordón umbilical, donde no existe soporte. Se acompaña de una sola arteria umbilical, trisomía 18, anomalías del volumen del líquido amniótico, comprensión de la vena umbilical y provocando el retraso del crecimiento y muerte fetales. Hematoma del cordón umbilical. Son acumulaciones de sangre producidas por la rotura de una varice, vena umbilical o fuga de sangre hacia el interior del cordón. Y ya para finalizar tenemos los que son los vestigios y los quistes. Iniciemos con los vestigios. El cordón umbilical aloja una serie de estructuras cuyos vestigios se observan en un corte transversal del cordón maduro. Es posible observar un vestigio de una vena umbilical con una inspección minuciosa. Además, se observa el vestigio de conductos vitelino, conducto alantoides y vasos embrionarios. Los quistes verdaderos. Estos son vestigios revestidos de epitelio de conductos alantoides o vitelenio y tienden a ubicarse más cerca de la inserción fetal. Pseudoquistes. Estos están formados por la degeneración de la jalea de Wharton. Se forman a lo largo del cordón. Quistes únicos del cordón umbilical. Estos tienden a desaparecer, pero la presencia de múltiples de ellos puede llegar a pronosticar el aborto o la aneuploidia. La presencia de estos aumenta el riesgo de aparecer defectos estructurales y anomalías cromosómicas.